Vamos a abrir la escritura en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. En el capítulo 4. Dice la palabra del Señor. En el verso 19. Vamos a orar en el verso 19, aunque hay muchos versículos acá, mi hermana y mi hermano, para orar. Pero nos vamos a detener solo en el 19. Que dice, los cuales, oiga mi hermana, los cuales, ¿de quiénes son esos cuales? El verso 17 lo explica. Aquellos que andan en la vanidad de su mente. Aquellos que únicamente andan pensando en cosas vanas, cosas sin sentido, cosas vacías, cosas sin fundamento. En la vanidad, mi hermana, en la vanidad de su mente. Cosas superfluas, cosas superficiales, cosas que no solo no van en línea con la palabra de Dios, sino que muchas veces van en contra de la palabra de Dios. Mi hermana, un hombre que se va con otra mujer es una vanidad. Un hombre, hermana, un hombre que comienza a fijarse en una mujer que no es su esposa, que porque esa compañera de trabajo es más joven que la esposa, que porque es más atractiva, que porque tiene una personalidad más radiante, que porque tiene gestos más elegantes, que porque viste con mayor elegancia. Mi hermana, eso es una vanidad. Es una vanidad. Y voy a leerle acá, mi hermanita, lo que el Google nos dice referente a la vanidad. Mire, vanidad, significado. Mira, hay un significado que dice que tiene que ver con vano, cualidad de vano. Tiene que ver con arrogancia, tiene que ver con presunción, tiene que ver con envanecimiento. Arrogancia, presunción, envanecimiento. Ok. Ahora miremos qué significa vano. Y dice acá que vano significa falto de realidad, de sustancia o de entidad. También significa hueco, algo vacío, algo que tiene falta de solidez. Ahora, si vano significa algo vacío, algo sin fundamento, algo inútil, incluso dice que significa algo tonto. Ok. Por ejemplo, hay una parte de la Biblia que dice, pero cuando oréis no uséis vanas repeticiones como hacen los paganos, que piensan que serán escuchados por su palabrería. O sea, la repetición en algunos casos suele ser vana. No siempre, mi hermana. No siempre, porque cuando el Señor oró en el Getsemaní, dice que Él, cuando regresa a orar, dice que ora con las mismas palabras. Pero también hay repeticiones que son vanas. ¿Y sabe cuáles son las repeticiones vanas? Aquellas repeticiones que se hacen por repetir. Aquellas repeticiones que únicamente se está utilizando la boca, la lengua, pero la mente está por otro lado. O sea, es algo que no tiene sentido. Lo mismo sucede con el adulterio. Un hombre o una mujer que se va con otra persona, mi hermana, mi hermano, está haciendo algo sin sentido. Sin sentido quiere decir que no tiene lógica, pero también sin sentido significa que no hay raciocinio en eso que se está haciendo. O sea, no le pusieron el sentido a eso. ¿Me explico? O sea,
no hubo reflexión en Dios para no caer en eso. Porque cuando una persona reflexiona, cuando una persona evalúa, cuando una persona dice, si hago esto, me va a pasar esto otro. Si me voy por este camino, voy a terminar cayendo en ese precipicio, cayendo en ese barranco. Voy a sufrir, mi familia va a sufrir. Entonces, yo no me voy por ese camino. Por eso la Biblia dice que el que comete adulterio es falto. Oiga, mi hermana, el que comete adulterio es falto de entendimiento. El que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Ok? Vamos a buscar acá para ir despacito y para que todo vaya quedando muy clarito. Dice la palabra del Señor en Proverbios. Y vamos a buscar acá. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver si alguien me ayuda a encontrar este versículo de Proverbios. Vamos a ver, yo creo que aquí ya estoy llegando a esto. Dice, bueno, antes que nada, cuando a alguien le falta el entendimiento, vea mi hermana, dice que no puede asimilar o captar el sentido de una idea, situación o información. Dice que no puede captar el sentido de una idea. Surgió una idea en la mente de un compañero de trabajo o surgió una idea en él. Y no logra captar el sentido o el significado de esa idea o la magnitud de esa idea. También no logra captar el sentido de una situación, de una información o de una decisión por tomar o una decisión que ya se tomó. O sea, no logra captar el sentido. O sea, no logra razonar, no logra evaluar, no logra medir las consecuencias. Si llevamos a la práctica esa idea, ¿qué implica eso? ¿Lo vamos a poder llevar a cabo? Y si lo llevo a cabo, ¿qué beneficios trae? No logra evaluar los pros y los contras. En el tema del adulterio, dígame usted qué pros hay. Ninguno. Absolutamente ninguno. O sea, en el tema del adulterio, la decisión por cometer adulterio apunta, mi hermana, apunta a todas las desventajas, a todas las consecuencias que hay en el adulterio, a todas las maldiciones. Yo he visto por ahí algunos videos que de pronto aparecen, ¿no? Que las 5 maldiciones del adulterio. ¿Usted cree que hay 5 maldiciones para el adulterio? ¿O cuántas cree que hay? ¿Cree que solo son 5? No, mi hermana. Son muchas maldiciones que caen en la vida de aquel que comete adulterio. O sea, es un cúmulo, mi hermana, es un cúmulo de maldiciones. Entonces, acá, vamos a ir aquí a este versículo. Vamos a ver. En Proverbios. Si usted tiene su Biblia ahí en Proverbios, vaya a Proverbios, mi hermana, capítulo 6, verso 32. Proverbios 6, 32. Le doy tiempo para que vaya ahí. Proverbios, capítulo 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mas el que comete adulterio es falto
de entendimiento. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Repito, más el que comete adulterio. O sea, pero, en otras ese más es sinónimo de pero. Pero el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y verá que antecito del 32 habla de aquel ladrón que se mete a robar porque tiene hambre, que dice que si es sorprendido pagará 7 veces, o sea, van a haber consecuencias. Entregará todo el haber de su casa, o sea, le van a decir, bueno, te sorprendimos en robo, vamos a tu casa y encuentran un montón de cosas robadas y algunas que son propias, pero ahí se va todo y tiene que pagar con el haber de su casa. Pero dice que el que comete adulterio es peor que ese que se mete a una casa a robar. Porque si no, no estuviera la palabra pero o más sin tilde. Más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Entonces, una persona que no tiene entendimiento dice que carece de la capacidad de comprender, oiga mi hermana, carece de la capacidad para comprender, razonar o tener conocimiento sobre algo. Comprender, razonar o tener conocimiento sobre algo. Puede ser sinónimo de necio, ignorante o tonto, indicando una ausencia de claridad mental. No hay claridad mental. Indicando también una falta de comprensión profunda, lo que con frecuencia lleva a no reconocer la verdad o a no tomar decisiones sabias. O sea, una persona a la que le falta entendimiento no va a tomar decisiones sabias. Va a tomar decisiones imprudentes, decisiones necias. ¿Por qué? Porque no tiene claridad mental. ¿Por qué? Porque no puede comprender, razonar y no tiene conocimiento de lo que implica un adulterio. Porque una persona que tenga conocimiento de lo que implica un adulterio es una persona que no va a cometer adulterio. Porque comprende lo que eso significa. Comprende lo que eso conlleva. Razona que esa decisión de cometer adulterio le traerá muchas consecuencias y muchas maldiciones que no solamente son 5. Y entonces, evaluar esta situación hace que la persona comprenda, entienda y no tome la decisión de cometer ese adulterio. Esa invitación a salir que el jefe le hizo a la hermanita, o ese compañero de trabajo que le dijo, te invito a cenar, celebremos tu cumpleaños ya que es mañana y tu esposo no está contigo, este hombre insensible, sin sentimientos, este hombre que anda haciendo y deshaciendo con su vida, este hombre que te tiene abandonadita, triste, desconsolada, aislada. Déjalo por un lado, mira, yo te invito a cenar mañana. Entonces, ante ese accionar del diablo, porque no tiene otro nombre, ante ese estímulo, porque es un estímulo, sea que estimule en ella el deseo por el pecado o estimule en ella el rechazo por el pecado. O sea, está el estímulo, la invitación, y por este lado está la respuesta a ese estímulo, que es la conducta de aceptar o de rechazar esa invitación, de aceptar o de ignorar esa invitación, de aceptar ese chat en el WhatsApp, ese diálogo, o de bloquear a esa persona ante la insistencia de querer estar con la hermana, de querer salir con la hermana, de querer tener algo con la hermana. Y la hermana, que sabe que su esposo está por otro lado, la hermana que sabe que a su esposo le faltó el conocimiento, que le faltó, digo conocimiento porque es falta de conocimiento, como ya dijimos, conocimiento
ante la magnitud de algo, conocimiento de las consecuencias de ese algo. La hermana que conoce y que sabe que a su esposo le faltó entendimiento, porque fue falto de entendimiento, y por eso cayó en el adulterio, ella sabe que ella no puede caer en eso. Sabe que no puede caer en eso, porque si cae en eso, va a echar al bote de la basura la esperanza de restaurar ese matrimonio. Va a echar al bote de la basura la dinámica con los hijos. Va a echar al bote de la basura el presente y el pasado de sus hijos. Su presente, el presente de la hermana, mi hermana, y el futuro. Lo vuelvo a decir. La hermana que toma una mala decisión y que hace algo, tiene que saber que hace algo relacionado con la inmoralidad. Tiene que saber que está echando al bote de la basura el presente y el futuro de sus hijos. El presente y el futuro. El pasado, mi hermana, de sus hijos, también es afectado. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos un muy mal concepto del pasado. Y este mal concepto lo entrelazamos con el presente y lo llevamos al futuro. La hermana echa a perder su pasado, su presente y su futuro. Le afecta de manera significativa. Entonces, la hermana que tiene entendimiento, o sea, la hermana o el hermano entendido o entendida, sabrá que no puede incurrir en ese pecado, sabrá que no puede dar el primer paso, porque si da el primer paso, le costó a un principio, le será más fácil dar un segundo paso y mucho más un tercer paso. Aquel hombre que se fue con una mujer extraña a un principio tuvo resistencia, a un principio como que lo pensó mucho, como que no estaba muy decidido, pero se dejó llevar y al final sucumbió y dio el primer paso. Le costó darlo. Ese primer paso, esa salida con esta dama, la extraña, ese primer paso, esa conversación que tuvieron esa noche en el WhatsApp, ese primer paso, esa invitación a salir, ese segundo paso, la salida como tal, y ese tercer paso, el caer en el acto mismo del adulterio, en esa relación sexual, donde consumó la relación adúltera. Cada paso que fue dando, le fue más fácil darlo. A un principio decir sí le costó, pero en la medida en la que se expuso al pecado, le fue más fácil decir sí. Entonces, todo esto, mi hermana, mi hermano, representa una vanidad en el pensamiento, porque cuando no hay entendimiento, ¿qué hay en su lugar? Hay vanidad. Esa tendencia que puede tener alguna hermana a vestir con glamour, a vestir ropa de marca, ropa fina, aun si esa ropa de marca. Yo no estoy diciendo que no use ropa de marca, si usted puede usarla, úsela. Pero me refiero a aquellas hermanas que tienen la tendencia a que porque es de marca, me la pongo, me la compro y me la pongo. Y aunque esto implique un escote pronunciado, una falda corta, un pantalón ajustado, esto tiene que ver con vanidad o no, mi hermana. Ese carmesí que se pone en los labios todo el tiempo, que hasta se muerde los labios antes de ponérselo, y para que se le miren hasta más voluminosos los labios, que porque quiere aparentar tener labios gruesos y más llamativos, y se pone un color llamativísimo y con tacones llamativos al andar. Pregunto, ¿hay entendimiento en esas decisiones? ¿O hay vanidad en esas decisiones? Este hombre que se superarregla, se baña 2-3 veces antes de salir, se coloca la loción más cara, se fue a hacer un corte de pelo más juvenil. Antes usaba bigote y ni se rasuraba, ahora todo el tiempo se rasura, y no porque sea malo rasurarse, pero ahora lo está haciendo, ¿sabe por qué? Porque ya quiere conquistar a esa compañera de trabajo, que ya le está dando ahí como que lugar, y hay ahí cierta como que afinidad, y ahora la esposa se sorprende, pero ¿y tanto que se tarda ahora para bañarse? Que tanto que se tarda en el espejo para arreglarse,
que sale pero que se echa casi que la mitad del frasco de loción. Y resulta que es porque quiere ir a vender una idea que no es. ¿Me entiende? Una idea que no es. ¿Por qué? Porque él no es así. Pero él quiere plasmar en la mente de la extraña una personalidad que quizá no tiene, una imagen corporal que no tiene, un olor corporal que no suele mantener, porque quiere captar la atención de la extraña. Pero resulta que el fin de semana ni se rasura, casi que ni se peina, casi que ni se cambia. Es más, hasta se le olvidó bañarse el sábado, perdón, no, ni se bañó el sábado, porque va a estar en casa. Oh, pero si es de aquellos hombres o de aquellas mujeres que el sábado por la noche no pueden estar en casa, porque estar en casa representa una pérdida de tiempo, porque estar en casa representa perderse lo más plus que puede estar pasando en un antro, en una discoteca, en un lugar donde se interactúa con gente del sexo opuesto. Y entonces para estas hermanas, y digo hermanas entre comillas, porque habría que evaluar qué tan hermana es, o estos varones que se dicen ser cristianos, o algunos ni lo son, y ni se llaman así. Para ellos el sábado es, pero el día del pecado. Día del pecado. Hay hasta una película de los años 80, creo yo, que habla de fiebre del sábado por la noche. Imagínense. Fiebre del sábado por la noche. ¿Qué había? ¿O qué hay que suele pasar los sábados por la noche? Vida loca, alcohol, drogas, adulterios, fornicaciones, de todo. Y el que no lo hace en la calle se prepara con pornografía para hacerlo en la casa. Pero lo que se vuelve una atadura ya no solo es el sábado, es el domingo, es entre semanas, como las drogas, mi hermana, como el alcohol, que en la medida en la que la adicción avanza, así avanza la frecuencia y la duración de toda esa conducta, porque de manera frecuente, repetitiva, realizan la acción porque ya se generó y se estableció en el cerebro, en una parte que se llama circuito de la recompensa, se estableció una atadura, una adicción, se vuelve adictus o adicto, que es esclavo al pecado. Pero resulta que el domingo ni se baña, ni se cambia, ni se rasura, ni nada, porque está en casa, está con la esposa. Porque ya ese espíritu de conquista que tenía hacia la esposa, ese amor romántico, ese agasajo, ya no está. Y ahora, esa conducta que tuvo en algún momento hacia la esposa, ahora la canaliza hacia la extraña o hacia saber cuántas extrañas que este hombre ha conocido. ¿Tiene solución esto, Pastor Héctor? Claro que tiene solución. El único que puede solucionar todo esto se llama Espíritu Santo. Es el único que puede cambiar a este hombre y hacer que fracase todo lo que está haciendo con la extraña y que se vaya al suelo, al traste, al piso, al bote de la basura y que todo esto tenga un recomienzo y surja de nuevo, porque en algún momento ya había surgido, el amor por la esposa, el hecho de conquistar a la esposa, de agasajar a la esposa. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero vamos a la vanidad de la mente. O sea, toda esta conducta que yo describí de este hombre que se cambia, que se rasura, que se peina. Hay hombres que hasta se depilan, mis hermanas, porque quieren verse más atractivos. Usan pantalones súper ajustados. Tampoco estoy diciendo que el hombre tiene que usar pantalón flojo, porque también se mira mal. Pero usan pantalón súper ajustado, como que de licra. Porque se quieren ver jovencitos, ¿no? Y un peinado ahí mero de chicos. Y pulseras aquí, pulseras allá. No está mal que alguien se quiera poner su pulserita, que porque dice Cristo viene, o santidad a Jehová, y es un recordatorio. Pero no, ellos se ponen un montón de pulseras aquí, hasta con cosas negativas, porque quieren aparentar algo que no son. Porque muchos de ellos están viviendo una segunda adolescencia. Ya tuvieron la primera cuando cursaron literalmente esa etapa de la vida, entre los 11 y los 19, que es la etapa de la adolescencia. Y esto, su pico más alto, en los 14, 15, 16 años, 17 años.
Pero ahora ellos quieren experimentar una segunda adolescencia y por eso que se ponen como se ponen. Todo eso es algo vano. Eso es consecuencia de la vanidad de la mente. Espero en Dios que pueda estar yo grabando acá, pero gloria a Dios porque alguien acá está grabando también. Gloria al Señor. Está grabando acá en Jael. Entonces, mis hermanas, ¿de quién habla o de quién está hablando el Espíritu Santo en el verso 19? De los que se describen en el verso 17, que andan en la vanidad de su mente. Que tienen el entendimiento, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ok. Volvemos a Proverbios. A Proverbios que dice que aquel que comete adulterio dice que es falto de entendimiento. Más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y lo vamos a ver en alguna otra versión de la palabra. Esta es la 1960 de Reina Valera. Vamos a ver la NBI, la nueva versión internacional. Dice acá, pero el que comete adulterio es falto de juicio. Bueno, otra palabra para dar a entender lo mismo. El entendimiento tiene que ver con el juicio. El juicio es lo mismo que entendimiento. O sea, aquel hombre no entiende, no entendió que cometer adulterio traería muchas consecuencias. No entendió que meterse con esa mujer era lo peor que le podía pasar. No entendió que la primera iba a llevar a la segunda, a la tercera y a la cuarta actividad con la extraña. O sea, un primer encuentro con la extraña le iba a pedir un segundo encuentro, luego un tercer encuentro. Ahorita han sido cientos o miles quizá de encuentros, porque esto es como el alcohol. Dice que con el alcohol, en la primera copa, el hombre se toma la copa, que fue el peor error de su vida. Hoy hay muchos en la calle, hasta pidiendo dinero, que se quedan tirados en la calle, ya alcohólicos, una condición de alcoholismo, porque tomaron el primer trago de licor. Si nunca hubieran tomado ese primer trago, hoy no estarían en esa condición deplorable, ya con cirrosis hepática, ya para morir. Pero todo comenzó con un primer trago. Entonces dice que en el primer trago, el hombre se toma el trago, el hombre se toma el alcohol, el hombre se toma la copa, pero ahí fue su acabose. En el segundo trago dice que ya es el trago tomándose el trago, y en el tercer trago es el trago tomándose al hombre. El alcohol ya se tomó al hombre. El primero el hombre se lo tomó, ahora el alcohol se lo tomó. Se tomó al hombre y lo cautivó, pues. Lo mismo pasa en las relaciones sexuales, porque esa primer salida le va a llevar a una segunda salida. A lo mejor en la primera salida no hubo relación sexual, pero ya comenzó en el declive y en la degradación sexual, en la degradación moral, perdón. En la degradación moral. Se va degradando. Esa primera salida fue una grada hacia abajo. La segunda salida, otra grada hacia abajo. Esa conversación telefónica que tuvo el fin de semana con ella fue un cuarto escalón. Y así va hasta que cayó en el acto sexual. Pero cada escalón, mire, le produjo dopamina que lo enganchó y pidió un segundo escalón hacia abajo. Le produjo más de dopamina y ahora quiere más dopamina, otro escalón hacia abajo. Y cuando tuvo el encuentro sexual, hubieron picos elevadísimos de dopamina que ahora le va a pedir otro encuentro sexual y otro encuentro. Y ahí es donde los hombres dicen que no la pueden dejar, que quieren dejarla, pero no pueden. ¿Pero qué pasó? No tuvieron el entendimiento. Mire, que el Señor haga que esta enseñanza le llegue a muchos hombres en adulterio, para que entiendan cuál fue su comienzo de degradación. Y que este video, el Espíritu Santo, le haga llegar a aquellos hombres que todavía no han caído en un adulterio físico, pero están considerando la posibilidad, ya lo están pensando, ya lo quieren hacer, ya están viendo cómo enamoran a esa compañera de trabajo, cómo enamoran a la vecina, cómo enamoran a esa antigua compañera de estudios, o cómo vuelven a enamorar a esa novia que tuvieron en la adolescencia, que se dejaron por X o Y motivo y ahora la vieron nuevamente y la quieren reconquistar. Que el Espíritu Santo haga llegar este video a esa clase de personas para que sepan, para que tengan el entendimiento. En otras palabras, y ponérselo más simple, para que entiendan, pues. Para que entiendan
que si toman ese camino, en muchos casos va a ser un camino de no retorno, donde no van a poder dar vuelta atrás, o por lo menos o por lo menos no lo van a poder hacer fácilmente, a no ser por la intervención divina, que esa intervención divina puede traer una catástrofe. Digo catástrofe porque le puede venir algo fuerte, le puede venir una tragedia, incluso muchos han perdido hasta un brazo, una mano, una pierna. Sí, han ido cuando están en un vehículo, han tenido un accidente donde algunos hasta perdieron la vida, pues, o cerca de perder la vida, y cosas así, lo que los saca de allí, como hemos dicho. Le oramos al Señor para que los lleve al desierto, y el Señor los lleva al desierto. Por eso hay que pedirle, Señor, que preserves su integridad física, porque mi hermana, usted no quiere que este hombre regrese, usted no quiere que regrese sin una pierna o sin un brazo. Por eso, cuando ore, dígale al Señor, Señor, pero te pido también que preserve su integridad física, Padre, para que venga completo a la casa. Y ¿saben qué? Que es algo muy bueno, pedir para que el Señor trate con el alma. Porque si trata con el cuerpo, puede llegar una enfermedad, y a veces esta enfermedad toma forma de un cáncer, o de una diabetes, o de un tumor. Mira, mi hermana, que acá el Señor restauró un matrimonio donde ya el esposo tenía problemas en la próstata, pero serios. Hay casos donde el Señor manda un tumor en los órganos genitales. Y alguien podrá preguntar, ¿pero por qué a los genitales? Bueno, ¿qué parte del cuerpo utilizaba este hombre para pecar? Los genitales, ¿no? Pero también puede mandar tumor al cerebro. Porque ¿qué parte del cuerpo se utiliza de manera principal o esencial para que haya una estimulación sexual? Es el cerebro. El cerebro. Y ahí está el hipotálamo, que tiene muchas funciones, entre otras la actividad sexual. Sin hipotálamo, sin cerebro, no hay estimulación sexual, aunque hayan genitales. Y hay hombres que hasta con amenaza, ya de alguna situación seria dentro del cerebro. Por lo mismo, mi hermana, mi hermano, cuando usted le pida al Señor que lo lleve al desierto, que preserve su integridad física, que trate con el alma. El trato con el alma es también delicado, y cuando hay un trato muy fuerte en el alma, la gente a veces se quiere hasta morir, cuando es muy grave. Por ejemplo, una depresión grave es un trato en el alma. Una ansiedad clínica, un trastorno de ansiedad, por ejemplo, es un trato en el alma. Una hipocondría, que bueno, antes se le llamaba hipocondría, hoy se le llama ansiedad por enfermedad, también es un trato en el alma, un trastorno de estrés postraumático. Una persona que va en la moto y de pronto tiene un accidente fuerte cerca del parque. Y si no logró superar eso y no se trabajó en eso, este hombre, nadie lo hace pasar por el parque, nadie. Y si va dentro de un vehículo y el vehículo agarra cerca del parque y sobre todo pasa por esa esquinita, este hombre siente que se muere. Es un trastorno postraumático. A lo que yo voy con todo esto, que es mejor que el Señor trate en el alma y no en el cuerpo. O lo mejor es que con lazos de amor y misericordia lo pueda traer de vuelta a casa. Pero cuando no, mi hermana, el Señor sabe los modos y los medios que tiene Él para tratar a estas personas que no quieren entender a la buena. Entonces, ese entendimiento que no tuvieron para no caer en adulterio, ahora el Espíritu Santo hará que emerja. Ese entendimiento va a emerger como consecuencia de un trato de Dios. Por eso es que yo digo, mi hermana, que si al Señor lo derrotó, trató con él, se lo trajo a casa y pone el control en sus manos, mi hermana, mi hermano. Usted no puede decir, bueno, mi amor, mi amorcito, mi tesoro, ya esa noche tener intimidad sexual, y ni siquiera le pidió perdón. El pródigo cuando llegó ni siquiera le pidió perdón. Sigue siendo pródigo, no es expródigo, sigue siendo pródigo, sigue en esa condición. Ni siquiera mostró frutos de arrepentimiento, ni siquiera se estableció el compromiso representado por el anillo.
Perdónenme mis hermanas que a veces no articulo bien algunas palabras, pero es por el cansancio, por la falta de descanso, muchas veces por el desvelo. Pero es así. No se establecieron esos parámetros tan importantes y ya la gente ya quiere hacer fiesta cuando llega el pródigo. Y no, la fiesta es de último. Primero viene la pedida de perdón, los frutos de arrepentimiento, ¿sí? El compromiso representado por el anillo. Si esos elementos no se dan, mi hermana, ¿por qué usted va a echar a perder lo que Dios está haciendo en este hombre? Es como aquella madre que ve que el papá disciplinó al hijo y luego ella entra a casa. ¿Pero qué pasó aquí? Pues es que yo lo discipliné por esto. Ay, no, quítale esa disciplina. ¿Cómo le vas a quitar la pelota a mi hijo? Aquí está la pelota. Y el niñito que ya estaba entendiendo que había cometido una falta, cuando llega mamá lo echa a perder todo. Entonces, por eso usted tiene que pedirle al Espíritu Santo discernimiento y también entendimiento, porque usted tiene que tener entendimiento, tiene que entender, mi hermana, tiene que entender que cuando el pródigo regresa, el pródigo, el Señor lo regresó, pero ahora, ¿qué hay del otro lado? Del otro lado, ¿qué hubo en el lado del Padre? Todos estos elementos que ya hemos dicho, incluyendo el anillo, antes de celebrar la fiesta. La fiesta puede esperar, mi hermana, la fiesta puede ser incluso puede ser hasta en la misma noche, podría ser. Si el cónyuge llegó por la mañana, si hubo tiempo para poner las cartas sobre la mesa, si realmente la hermana está segura que llegó arrepentido, porque se conoce, mi hermana, y las mujeres tienen intuición para saber si realmente este hombre llegó arrepentido o no llegó o solamente llegó por otros motivos. Podría ser, aunque es un poco apresurado ya en la noche tener la fiesta, es un poco apresurado. Esa fiesta podría ser a los 2 días, podría ser a los 3 días, podría ser a la semana, ¿me entiende? Va a depender de qué es lo que usted vea en ese hombre. La fiesta con el pródigo fue el mismo día, mi hermana, no esperaron 2 ni 3 días, pero este pródigo a las claras se notaba que llegó arrepentido. Su misma condición física. Este muchacho salió pues llenito, seguramente, y regresó hecho un hueso. Sí. Salió bien vestido y ahora regresó en harapos. Salió con recursos y ahora regresó con los bolsillos vacíos. Es más, hasta rotos. Seguramente salió con buenas sandalias y regresa descalzo. Salió con soberbia y ahora regresa humillado. O sea, era evidente su arrepentimiento. Y lo sella con las palabras que dice. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado ni ser tratado, ¿verdad? Como uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, él mismo se estaba diciendo, yo no merezco que tú me trates bien. Trátame trata conmigo como tratas a los jornaleros. Es decir, están en otra condición en la relación con el Padre. O sea, era evidente. Por eso es que la fiesta se dio el mismo día. Pero hay casos donde cuesta un poquito. Entonces mi consejo es, espere unos 2 días, unos 3 días, que ya haya un buen resultado. Que usted esté plenamente convencida que sí, en efecto, está arrepentido, llegó humillado. Porque, mire mi hermana, el arrepentimiento va ligado a la humildad. Pero si llegó con prepotencia, soberbio, orgulloso, ¿usted cree que este hombre regresó arrepentido? No. Regresó por otros motivos, mi hermana, definitivamente. Entonces, el Espíritu Santo hace surgir en ellos el entendimiento que no tuvieron para no caer en adulterio. Ahora el Espíritu Santo establece en ellos el entendimiento para que salgan del adulterio. Ellos comienzan a entender que lo que les está pasando es consecuencia de su adulterio. Ellos comienzan a entender que estaban mejor con la esposa que ahora con esta mujer extraña, que es puro conflicto, pelea, guerra, infierno y todo lo demás. Entonces, dice que, caen en la vanidad de la mente porque tienen el entendimiento entenebrecido. Yo no iba a tocar estos otros versículos, pero bueno, el Señor me está llevando a tocarlos. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahora, otra cosa, están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, mis hermanas, cuando no hay conocimiento de Dios, cuando no leen la palabra,
cuando no escuchan la palabra, entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Conocimiento o desconocimiento? Desconocimiento. Hay ignorancia. Y esta ignorancia les lleva a vivir una vida ajena a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. O sea, ni en cuenta pues con lo espiritual. Comprometidos con el trabajo, con el negocio, con esto, con lo otro, con miles de cosas. Pero con Dios no quieren saber nada y no tienen nada con Dios. Están ajenos a todo lo que tenga que ver con Dios. No les interesa saber cuando hay oración en el templo. No les interesa saber que hay plataformas en internet, plataformas virtuales para buscar, para consagrarse. No les importa escuchar una prédica. No les importa que alguien les diga, fíjate que esto me pasó porque desobedecí a Dios. Cuando les empiezan a hablar, se dan la vuelta y no les interesa. No tienen ningún tipo de interés. No hay conocimiento de Dios y están ajenos a la vida de Dios, tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido, lleno de tinieblas. Dice, y todo esto por la dureza del corazón, o sea, ha habido dureza en el corazón. La dureza del corazón hace que no les interese nada de Dios. La dureza del corazón hace que tengan un entendimiento lleno de tinieblas, entenebrecido, que anden también en la vanidad de su mente. Mire todo cómo se va concatenando cada cosa. Entonces el 19 dice, los cuales, bueno, ya le describí de quiénes son estos cuales. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. En otras versiones dice que perdieron toda conciencia. Sí, vamos a ver qué versión habla de la conciencia. Bueno, entonces esta NBI dice que comete el adulterio que le falta el juicio y que actúa así, y el que actúa así se destruye a sí mismo. Que se destruye a sí mismo el que actúa así. O sea, antes de pasar a las otras versiones de Efesios, solo para cerrar esto. O sea, el que comete adulterio le falta juicio. El que así actúa se destruye a sí mismo. Se está destruyendo a sí mismo porque no tuvo juicio para evaluar, para entender que eso era incorrecto. Mire, mi hermana, hay personas que si usted les dice de robar, no roban. Que si usted les dice si alguien les dice, vos mira, venite conmigo, vamos a ir a matar a tal persona, ni locos lo harían. Vamos a ir a destruir esa casa, no lo harían. Vamos a ir a destruir esa relación entre ese padre y ese hijo, entre ese padre y ese niño. Jamás lo harían. ¿Sí? Saben diferenciar entre el bien y el mal, porque sí lo saben diferenciar. O sea, el sentido moral de alguna manera, la conciencia de alguna manera, el juicio moral de alguna manera está en ciertos niveles preservado. Digo en ciertos niveles porque no está preservado del todo. O sea, hay un porcentaje del juicio moral, hay un porcentaje de la conciencia, del sentido moral, de la moralidad, hay un porcentaje que ya está entenebrecido, que ya está oscurecido. O sea, no se prestarían para ir a robar, para ir a cometer un asalto, para ir a asaltar un banco, para asaltar en una carretera a una familia, no lo harían. Para cometer hurto, es decir, robar algo sin que nadie los mire, no lo harían. Pero sí se meterían con la mujer de su prójimo. Sí engañarían a la esposa con otra mujer. Leyendo acá Proverbios 4:19, vea mi hermana, dice, por ejemplo, una versión dice, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia. Ok, existe la conciencia y la conciencia tiene sentido. ¿Ok? Otra versión dice, se han endurecido y se han entregado al vicio.
cometiendo sin freno toda clase de impurezas. O sea, aquí, en lugar de decir que perdieron toda sensibilidad, dice que se endurecieron, que al final es lo mismo. O sea, una persona que no tiene sensibilidad es una persona que sea ¿qué? Que se ha endurecido. Se han endurecido y se han entregado al vicio. O sea, ¿por qué mucha gente se entrega al vicio? Del alcohol, de las drogas. Porque en algún momento de sus vidas se endurecieron. No quisieron escuchar consejos, sabían que no lo debían hacer y con un corazón endurecido comienzan en el camino del vicio. Se meten al vicio de la inmoralidad, al vicio del sexo, porque tienen un corazón endurecido, porque tienen una conciencia endurecida, como dice acá, porque no tienen sensibilidad. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, han perdido la vergüenza. Han perdido la... Ya no hay vergüenza. Es decir, a un principio como que les daba vergüenza que la mujer se enterara, les daba pena, ahora ya no. Y sobre todo en los hijos, mi hermana. Les daba vergüenza el hecho que el hijo lo viera con la extraña en la calle. Ahora, ¿sabe qué hace? Hasta invita al hijo a comer con la extraña, se lo quieren llevar de vacaciones con la extraña. A un principio no. A un principio hasta vergüenza les daba que pensara el hijo que él podía ser promiscuo. Que el hijo pensara que podía engañar a la mamá. Sí. O aquella vez que el hijo le encontró pornografía en la computadora al papá. Uf, ya no sabía ni dónde meter la cara. Le encontró pornografía en el teléfono, el papá ya no sabía ni dónde meter la cara. Según él había eliminado todo el historial y ahí quedó algo que lo delató. Porque dice la palabra, no hay nada escondido que no haya de saberse, nada oculto que no haya de manifestarse. Les dio vergüenza, pero ahora ya el hijo sabe que el papá es un consumidor habitual de pornografía. Ya el papá sabe que el hijo lo sabe y ya no le da vergüenza. Antes le daba vergüenza que lo mirara con extraña en la calle, polarizó el vidrio por eso. Ahora no, ahora, como dije, ya se lo quiere llevar de vacaciones, si es posible, a todos los hijos. Ya quiere establecer un nexo entre la extraña y esos muchachos, entre la extraña y esos niños. Porque esto le alivia la conciencia. El hecho de que los hijos le toleren, le acepten el adulterio, los hace menos culpables. Y sintiéndose menos culpables, menos van a buscar la reconciliación con Dios. Menos van a buscar la reconciliación con la esposa. Menos van a querer dejar a la extraña porque ya hay un grupito que para ellos es muy significativo, que son los hijos que ya le toleran, que hasta se llevan bien con la extraña. El Señor reprenda al diablo, mi hermano. Entonces, dice acá, han perdido toda vergüenza, la CST, esta versión. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. Y mi hermana, mire, que cómo es descriptiva la palabra. O sea, perdieron la vergüenza y ahora se dedican a la inmoralidad. O sea, aparte de dedicarse al trabajo en las horas libres, ¿a qué se dedican? A la inmoralidad, a buscar mujeres por la calle, por las redes sociales, a buscar pornografía y son consumidores habituales de pornografía. El ser promiscuo, el ser adúltero, el querer estar con otra mujer o el estar ya con otra mujer les llevó a la pornografía. Ahora, en la pornografía tienen mujeres de todos los tamaños, colores y edades. Fíjese. Y hay quienes que por la ruta inversa, la pornografía los llevó a buscar mujeres por la calle, por las redes sociales, en el trabajo. O sea, una cosa puede llevar de una forma o puede de esta otra forma llevarlos a otra situación, a otra condición. Entonces se dedican, mire mi hermana, un hombre que en lugar de dedicarse a Dios, al Señor, a la oración, en el plano humano, al trabajo, a la familia, se esté dedicando a la inmoralidad. Es un caso delicado. Y hay quienes que en alguna etapa de su vida se dedicaron al Señor, en alguna etapa de su vida. Y se dedicaron a la familia también. Ahora, ¿quién nos saca de ahí de la inmoralidad? Están dedicados cada noche, cada fin de semana y sobre todo, mi hermana, en aquellos hombres
con altos niveles de testosterona. La testosterona es la hormona del sexo, del deseo. Tiene muchas funciones, pero entre otras tiene la función del deseo sexual. La libido, que es el deseo sexual, la tienen bien elevada por la testosterona elevadísima que tienen. Eh, y esto tiene que ver mucho con la edad. Tiene que ver mucho con la edad. O sea, no es lo mismo un hombre infiel a los 30 que un hombre infiel a los 70. Definitivamente. A los 75 muchos quieren ser infieles, pero ya no pueden. O sea, fisiológicamente ya no pueden responder en una relación sexual. Sin embargo, ahora con la tecnología, pues van a una farmacia, compran alguna droga, como sildenafil, por ejemplo, taladafil, ya se la toman y ya con eso ya les da seguridad y ya quieren estar con alguna mujer. Y vea, mi hermana, muchos hombres han muerto porque consumieron estas drogas. Las consumieron. Y el corazón se les detuvo. Sí. Mueren de un paro cardiorrespiratorio. Y muchas veces mueren en el lecho de pecado, dentro de un autotel. Ahí quedó muerto el hombre. Y no solo le puede pasar a un hombre de 70, le puede pasar a un hombre de 50, a un hombre de 40, porque hay hombres que ya a los 25 años de edad ya están recurriendo a estas drogas, que comúnmente se conoce como Viagra. Ya a los 25 ya están recurriendo a esta droga, a los 35, no digamos, a los 45, a los 55, y así van recurriendo a estas drogas porque quieren responderle sexualmente a una o a varias extrañas. Entonces, con este soporte de la medicina, de la ciencia, tratan de dedicarse a la inmoralidad. Y no les importa arriesgar la vida, que en un momento dado el corazón se detenga y mueran de un paro cardiorrespiratorio, de un paro cardíaco. Dice, han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más. Uy, Dios mío, pero qué gráfica es esta PDT. Y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Y miren, mi hermana, hay extrañas que los inducen a tríos sexuales. Y le dicen, mira, voy a invitar a una amiga para que esté con nosotros en la intimidad sexual. O estarías de acuerdo que invite a un amigo. Y muchos caen en esas situaciones. Caen en depravaciones, pero terribles. Ya la extraña quiere tocarles otras partes del cuerpo que en ningún momento ellos hubieran permitido, pero por condescender lo permiten y de ahí les gusta. Hablo de extrañas que los quieren tocar a ellos en la parte de atrás, en la parte posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ya desviaciones sexuales y se entregan a toda clase de perversión. La homosexualidad, los médicos, los psiquiatras y los psicólogos le quieren hacer ver a la población que es una preferencia sexual. Claro que lo es, pero no es solamente una preferencia sexual. Es una desviación sexual, es una perversión sexual. Y muchos caen. Mire, este hombre que nunca cayó en eso, ahora cayó en eso. Ahora resulta que le gustan los hombres. Ya no solo le gustan las mujeres, le gustan los hombres. En esta CST han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. O sea, está como aquel que no se llena y que come, que come, que come, que come y no le importa que se ponga obeso o que se le vaya a dar diabetes, por ejemplo, por no cuidarse, por no controlar el apetito. Comen a toda hora, a todo rato, comen de día, de noche. Y si encuentran un pastel en el refrigerador, se lo comen. Si una pizza, se la comen. De todo. No se sacían. Pues así sucede con el sexo. Hoy están con una, mañana con otra. Hoy hacen una cosa con extraña, mañana quieren hacer otra. Y así están. En un circuito de inmoralidad del que no pueden salir. Una versión más, porque ya el tiempo se nos fue. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es la 1977 de RB, Reina Valera, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impureza, imagínense, dedicados, afanados a cometer toda clase de impureza. Qué triste. Entonces, regresando a esta versión, acá en esta Biblia física que tengo acá, esta que tengo aquí, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Okay. El cristiano no ha aprendido así. El cristiano no ha aprendido así, aunque quizá en alguna etapa de su vida lo aprendió. Porque mi hermana, la moralidad se debe desde la cuna. Desde la cuna. Mi hermana, hay matrimonios que para tener intimidad sexual lo hacen en la misma cama donde hay un niño durmiendo. Y de pronto el niño se despierta, no dice nada, se queda escuchando o viendo en la penumbra y ya le contaminaron la mente a ese niño. En la misma habitación, cometiendo impurezas. Digo impurezas porque incluso llegan a cometer cosas indebidas dentro de la relación conyugal. Y el niño viendo. O sea, hay formas, hay modos, ¿no? De poder tener intimidad sexual con la esposa, con el esposo, y que no esté presente un niño ahí en la habitación. Ellos piensan, es que está dormido, o está viendo tele y aquí nosotros. No, hay un tiempo para cada cosa en la vida. Y hay un tiempo para la intimidad sexual, y hay un tiempo para que el niño esté en la habitación. O sea, hay matrimonios que se las ingenian y le dicen a la abuelita, entreténgalo allá en el patio. Si tanta es la cosa, pues, pero por lo menos no está en la habitación. O lo van a llevar al niño allá a la escuelita, y el niño está en la escuela. El hombre no trabajó ese día, pues, ahí puede ser. Pero resulta que muchos niños los sexualizan desde una edad muy corta. Escuchan conversaciones en casa que no debieron escuchar. O escucharon muchas veces al papá decir que él era un don Juan, que él tenía una y otra por aquí, por allá, que el hombre vino para ser hombre, que por cada hombre que hay 7 mujeres para cada hombre. Y esas ideas, el diablo las incrustó en la mente de este niño. Aparte de eso, vio al papá haciéndolo tantas veces. Ahora que este niño creció y es un adulto de 35 años, de manera inconsciente está repitiendo el patrón de crianza que tuvo desde su infancia. Desde la primera infancia, mi hermana. ¿Cuál es la primera infancia? De 0 a 3 años. Segunda infancia, de 3 años a 6. Tercera infancia, de 6 a 9. Pubertad, de 9 a 11. Adolescencia, de 11 a 19. Adultez joven, de 19 en adelante. Mi hermana, todo el tiempo lo miraron. Lo vieron en el papá, lo vieron en la mamá. Nunca se renunció a eso. Aprendieron, no de Cristo. Aprendieron de sus propios padres. La inmoralidad, la bebieron como leche. Y encima de eso, en la escuela también se reforzó esta idea. Y resulta que ahora están atados a un adulterio. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Vamos a orar en esta hora y le vamos a pedir al Señor que tenga misericordia. Y que estos hombres recuperen la sensibilidad. Así que oremos. Si usted se puede poner de rodillas, póngase de rodillas. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor amado, vengo delante de tu presencia, Cristo del cielo, y te pido, Señor, te pido que este cónyuge que ha estado en adulterio, representado acá por esa hija tuya que está en esta plataforma, o por aquellas hijas tuyas que estarán haciendo esta oración, participando de esto cuando esto se vuelva video, yo te ruego que ese cónyuge ya no ande como los demás, ya no ande como aquellos que no conocen a Cristo, que ya no anden como aquellos a los que no les importa
importa hacer un daño a sí mismos, hacerse daño a sí mismos, que no les importa hacerle daño a la familia. Señor, en el nombre de Jesús, que ya no anden en la vanidad de su mente, que ya no anden en la vanidad de su mente, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Señor. Padre Dios, quita ese entendimiento entenebrecido. Por favor, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Espíritu Santo, ten piedad. Espíritu Santo, ten misericordia, por favor, Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, yo te ruego que operes, Espíritu Santo. Opera este milagro que te estamos pidiendo. En el nombre de Jesús. Padre Dios, por favor, que ya no anden como han andado. Que ya no anden como andan otros en el pecado. Que ya no anden en la vanidad de su mente, Señor, sino que anden bajo la influencia mental de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo afecte el pensamiento de estos hombres y puedan comenzar a andar bajo la influencia del Espíritu Santo a nivel cognitivo, a nivel emotivo, a nivel volitivo, voluntad, a nivel conductual, conducta. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Por favor, Señor amado, ten piedad y ten misericordia. Que ya no tengan el entendimiento entenebrecido. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, quita toda oscuridad de ese pensamiento. Quita toda oscuridad de ese juicio, de ese entendimiento, de esa razón que se ha llenado de tiniebla, que se ha llenado de oscuridad, ese entendimiento nublado. Quita esa niebla, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te lo ruego, Señor amado. Te lo ruego, Señor, quita esa oscuridad, quita esa tiniebla, quita esa nublación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, por favor. Señor, quita todo esto que los ha tenido en el pecado. En el nombre poderoso de Jesucristo, toda tiniebla desaparezca en esta hora. Vamos, mi hermana, mi hermano, dígale, Señor, quita de mi esposo, de mi esposa, toda tiniebla en el entendimiento. Entenebrecido, mi hermana, significa lleno de tiniebla, sin luz, oscurecido, nublado, bloqueado. Señor, en el nombre de Jesús, quita todo bloqueo que el enemigo haya puesto. Toda tiniebla, toda niebla, toda oscuridad, todo oscurantismo, Señor, en el nombre de Jesús. Que la luz de Cristo ilumine el entendimiento de cada cónyuge acá representado. En el nombre de Jesús, la luz de Cristo disipe toda tiniebla. Toda tiniebla, en el nombre poderoso de Jesucristo, te lo ruego, Señor. Por favor, Padre Dios, en el nombre de Jesús, que ya no viva ajeno de la vida de Dios. Que ya no viva ajeno al cristianismo, que ya no viva ajeno a la vida cristiana, que ya no viva ajeno a la oración, ajeno a la predicación, ajeno a la vida espiritual. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, que viva ajeno al pecado, ajeno al adulterio. Ahí sí, Señor. Ahí sí, que no tenga nada que ver con el adulterio, que no tenga nada que ver con la inmoralidad, Señor, te lo ruego. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, quita de ellos toda ignorancia. Quita de ellos toda dureza de corazón. Llena esa mente de tu palabra, de la información de tu palabra, de la predicación de tu palabra, de versículos de tu palabra. Llena
esa mente, ese corazón de tu palabra, que ya no viva en la ignorancia de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, que cada vez que entra a redes sociales aparezca un siervo tuyo predicando, un video de reflexión cristiana, un versículo de tu palabra, una foto de un versículo tuyo, Señor amado, en el nombre de Jesús, que cuando vayan por la calle se encuentren con un predicador, que cuando estén en un semáforo alguien esté predicando. Señor amado, que cuando pasen por el parque haya otro predicador. Señor, en el nombre de Jesús, que cuando vayan por ahí les regalen un tratado, que lo abran, que lo lean. Señor, así como nosotros hacemos acá, en este ministerio, que regalamos Biblias. Y cada Biblia lleva un impreso ahí que dice no cometerás adulterio, y está el versículo de Éxodo en la primera página de la Biblia. Señor, que esta bendición la podamos llevar a otros países y que esa Biblia llegue a estos varones, esa Biblia que dice no cometerás adulterio, en la primera página en grande. Señor, en el nombre de Jesús. Padre Dios, a propósito, provéenos, Señor, porque en esta semana tenemos que pagar un lote de Biblias, un 50% de un lote de Biblias que recibimos. Ya pagamos el primer 50%. Señor, despierta a tu pueblo para que siembre, para que diezme, Padre, para que podamos hacer tu obra presencial en el nombre de Jesús. Padre Dios, y sigamos llevando Biblias a las universidades, porque ahí hay hombres y mujeres casadas. Que sigamos llevando Biblias a las plazas, a los mercados, a los semáforos, como hemos regalado, Señor. Que sigamos llevando Nuevos Testamentos a los hoteles. En el nombre de Jesús, en las habitaciones de hotel. Y no solo Nuevos Testamentos, que llevemos Biblias. Biblias con ese impreso de no cometerás adulterio. Por favor, Señor, las redes sociales, la radio, la televisión, apertúranos en canales de cable, Padre, para que podamos entrar con tu palabra, Señor, para ganar al pecador, ganarlo para Cristo, para sacar del adulterio al que está cometiendo adulterio. Señor, en el nombre de Jesús, que sigamos publicando libros, Señor, para rescatar almas para Cristo. En el nombre de Jesús. Padre Dios, dice aquí tu palabra, Señor, que por la dureza del corazón pasa todo esto. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que les des un corazón de carne. Donde hay corazón de piedra, coloca, oh Espíritu de Dios, un corazón de carne. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Un corazón de carne, Señor. Por favor, Señor, este hombre que tiene su corazón duro para ti y duro para la esposa y duro para los hijos, te pido que coloques un corazón sensible, y que esto lo traiga de vuelta a ti y de vuelta a casa, en el nombre de Jesús. Y dice tu palabra, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Señor, que recuperen la sensibilidad, que hizo que se entregaran a la lascivia. Padre Dios, que se entreguen a Cristo, que se entreguen al Evangelio, que se entreguen a una vida familiar, volviendo a casa. Por favor, Señor. Muchos hasta descuidaron el trabajo. Ya no se entregan al trabajo porque se entregaron al pecado. Y el negocio se les vino al suelo. Perdieron el empleo en aquellos que eran empleados. Señor, en el nombre de Jesús. Padre Dios, que dejen de entregarse a la lascivia. Que dejen de cometer con avidez toda clase de impureza. Que no solo no la cometan con avidez, sino que ya no la cometan, Padre. Ya no cometan pecados. Por favor, Señor, que ya no cometan pecados. Que ya no cometan toda clase de impureza. De ninguna clase de impureza. Señor, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, que en lugar de estar cometiendo pecado, que en lugar de estar practicando el pecado, comiencen a practicar la piedad. Que dejen de practicar la impiedad y que comiencen a vivir una vida piadosa. En el nombre poderoso de Jesús. Que aprendan de Cristo. Que aprendan de Cristo a vivir una vida santa y pura. Que oigan a Cristo. Que oigan tu palabra. Que sean por Él enseñados.
que sean enseñados, Señor, por tu palabra, conforme a la verdad que está en Jesús. Oh Señor, en el nombre de Jesús, te lo ruego, te lo pido, te lo imploro. Y restaura matrimonios, Espíritu Santo. Restaura vidas, restaura familias. En el nombre de Jesús, que todo esto que hemos pedido, Señor, dé como resultado restauraciones matrimoniales. En el nombre poderoso de Jesús. Por favor, Señor. Gracias, Señor, porque has concedido estos milagros. Porque al principio lo pedimos. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo sella con su sangre tu autorización. Como aquel rey que da una autorización, pero hay que sellar. Y nuestro Señor Jesucristo lo hace. Y gracias porque el Espíritu Santo ha obrado milagros en esta hora de restauración. Y seguirá obrando milagros a través de esta oración y esta enseñanza. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. En esta hora, mis hermanas, es tiempo para sellar con alabanza esta preciosa oración, este regalo que nos dio el Espíritu Santo en su palabra. Así que quienes van a alabar al Señor y bendecir su santo nombre, aperturando micrófono.